hermanos, abriendo la palabra del Señor. Acá tengo San Juan 16, 7. Oramos unas palabras al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tu presencia, Señor. Pedimos y pido especialmente por mis hermanos, por cada uno de ellos, Señor, que tú estés obrando, bendiciendo, Señor, tocando sus vidas. Señor, más allá de lo que uno prepara, Señor, más allá de lo que uno trae para compartir con ellos, Señor, que tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda interrumpir, Señor, el bosquejo, el mensaje, para hablar, para decir, Señor, lo que tú quieres, Señor, en dirección a cada uno de mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, los bendigo. Amén. Bueno, vamos a abrir entonces, bueno, ya tenemos abiertas, ¿no?, nuestras Biblias en San Juan 16, 7. Y ahí el Señor en estos ya últimos versículos en cuanto a su vida, el Señor comienza ya a despedirse de alguna manera y les dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? En esta noche vamos a hablar del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo. Seguramente no a nivel, digamos, de otros varones, ¿no? Bueno, ¿cuántos tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de leer Buen Día Espíritu Santo de Benny Hinn? ¿Sí? Bueno, yo lo leí en mis inicios, creo que era el libro de... muy lindo libro acerca de las experiencias que tuvo este hombre con el Espíritu Santo, ¿sí? Pero en este caso vamos a hablar, hermanos, acerca de qué hace el Espíritu Santo en nosotros, qué hace el Espíritu del Señor en nuestras vidas. Y primeramente para aquellos nuevos, aquellos hermanos que están comenzando y quizás aquellos que son un poquito más viejos, pero a la misma vez no entienden lo que es el Espíritu Santo o quién es el Espíritu Santo, les quiero decir que el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? ¿En qué sentido es una persona? Que el Espíritu Santo tiene personalidad. A diferencia, por ejemplo, de la iglesia o de los testigos de Jehová, por mencionar alguna de las, bueno, algunas, sí, de algún, no sé si decirlo, secta o iglesia, que ellos también tienen, digamos, un libro como el nuestro, pero ellos toman al Espíritu Santo simplemente como una fuerza activa, ¿sí? Como una fuerza, como una electricidad, como fuego, pero para ellos el Espíritu Santo no tiene personalidad. Y nosotros, a través de la Biblia, ¿sí?, yo les voy a leer aquí algunos cuantos. Por ejemplo, Él habla, el Espíritu Santo testifica, el Espíritu Santo enseña, guía, escudriña, tiene intención, tiene bondad, se lo puede entristecer, se le puede despreciar, se lo puede blasfemar, se le puede resistir, se le puede mentir, se le puede mentir. O sea, si nosotros estamos hablando, hermanos, de el Espíritu Santo, si nosotros decimos que el Espíritu Santo, o como dice esta secta, que el Espíritu Santo es una fuerza activa, yo les pregunto a ustedes si acaso uno puede resistir o uno puede mentir, uno puede entristecer a la luz, a la corriente, al rayo. ¿Uno puede hacer eso? ¿Se puede poner triste una de estas cosas? No, para nada. Entonces el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, el Espíritu Santo es una persona. Siempre hablamos, ¿verdad? Y en esto coincidimos también, hablando cuando doy el curso de bautismo, también dentro de lo que vemos nosotros allí, ¿en qué creemos? Por eso es importante el curso de bautismo. ¿En qué creemos? ¿En qué cree la Iglesia Encuentro con Dios? Y en esto quizás nos parecemos, ¿no? Aquellos que por ahí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese sentido coincidimos con esta iglesia, con la iglesia oficial, en que creemos nosotros también, porque la Biblia lo dice, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén.
Y bueno, al Espíritu Santo en este tiempo vamos a trabajar, vamos a tratar. ¿Y qué hacía, por ejemplo, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? ¿Cómo obraba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Porque el Espíritu Santo no es que comenzó a actuar a partir del Nuevo Testamento, como ya lo vamos a ver, sino que en el Antiguo Testamento también el Espíritu Santo actuaba en diferentes personas. ¿Pueden decir amén? Y nosotros vemos, por ejemplo, en Génesis 6:3, hay un momento donde dice, entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará por siempre con el hombre, contra el hombre, porque ciertamente es carne. Y acá tenemos, Jehová dijo, ciertamente él es carne. A ver un poquito atrás, hermana, en la Valera, ¿no? Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre por siempre. O sea, no va a estar, en otra versión dice, mi espíritu no luchará por siempre con el hombre. O sea, ¿qué es lo que hacía el Espíritu Santo en ese tiempo? Y fíjese, ahí está hablando de Génesis 6, o sea, 6 capítulos de la historia del hombre en la Biblia. Dice que no iba a luchar. ¿Y qué pasó después? Si alguien me puede responder. O alguien puede ir, ustedes que la tienen abierta así la Biblia, ¿qué pueden decir? ¿Qué sucedió después? El 7, ¿qué dice? Génesis 7, simplemente para que veamos qué es lo que pasó. El diluvio. El Señor dijo, mi espíritu no va a estar vez tras vez luchando contra el hombre, tratando de convencerle, tratando de llevarle por el camino que el Señor quiere, sino que dice, no va a contender, no va a luchar, o sea, no va a ser fuerza pulseada contra el hombre siempre. Y después tenemos un capítulo más, o algunos versículos en adelante, tenemos el diluvio. El Señor mandó el diluvio. Ahora, si vamos a segunda de Tesalonicenses 2, 7, ahí dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, entonces se manifestará, y lo dejamos ahí un ratito. ¿Qué pasó en Génesis 6? El Espíritu de Dios estaba contendiendo contra el espíritu del hombre, contra la voluntad del hombre, ¿no? Ahora, ¿qué sucede aquí en segunda de Tesalonicenses? Dice, porque el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? A ver si alguien me puede ayudar con esto. El misterio de la iniquidad. Exactamente, el espíritu del anticristo que todavía no se está manifestando, hermanos, en toda su plenitud, en toda su potencia, pero dice que ya, dice el misterio de la iniquidad, ya está en acción, ya está operando. Lo que nosotros, hermanos, estamos viendo en esta sociedad, toda la maldad, todas las leyes que se van aprobando a favor del es simplemente el comienzo de este misterio de iniquidad. Ya está en acción. Que al momento hay quien lo detiene. En este sentido, muchos teólogos están de acuerdo que quien es el que detiene la manifestación completa del diablo es el Espíritu Santo. ¿A través de quién? A través de la iglesia, a través de nosotros. Amén. Pero, así como en Génesis 6:3, el Espíritu estaba resistiendo, pero llega un momento, ¿no? Que el Espíritu ahí en Génesis 6:3 está resistiendo, pero luego dice, no, ya esto, la humanidad ya desborda todos los pensamientos del corazón del hombre, era mal. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Dijo, no voy a contender más contra ellos, voy a limpiar el planeta. Van a quedar unos cuantos. Ahora, no, así nomás. Ahora, en segunda de Tesalonicenses, ahí tenemos que de nuevo el misterio de iniquidad se va a ir profundizando cada vez más y el Espíritu de Dios a través de la iglesia también va a estar resistiendo este movimiento, el movimiento del anticristo, lo está resistiendo. Dice la Biblia que hay muchos anticristos que han salido, pero el anticristo con mayúscula se va a manifestar en algún momento. Pero hermanos, el Espíritu Santo a través de la iglesia lo está resistiendo, pero así también en algún momento va a decir, ya está. A la humanidad le va a dar lugar y rienda para que el ser humano haga lo que quiera con lo que tenga a la mano.
que Él a su vez sea quitado, va a ser quitado el Espíritu Santo. O sea, el poder de Dios en este mundo, el Espíritu Santo es omnipresente, pero su acción va a ser quitada. Entonces se manifestará, dice, el malvado estará con el espíritu de su boca. Bueno, eso ya está un poquito más adelante, pero hermanos, eso es lo que hacía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y lo que va a hacer, simplemente le estoy dando una entradita, lo que va a hacer más adelante, ya cuando la maldad en este mundo se vaya manifestando con mayor fuerza. Pero hermanos, nosotros estemos firmes, tomados de la mano del Señor, agarrados de Él siempre con fuerza, resistiendo al Señor, resistiendo en el Señor, resistiendo al pecado, hermanos, tomando nosotros, que el Señor tome control de nosotros, de nuestra voluntad. ¿Cuántos pueden decir amén? El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento dice que Él descendía, el Espíritu Santo descendía en el Antiguo Testamento sobre diferentes personas en distintos momentos, sobre el rey, descendía sobre Josué, sobre David, sobre Saúl, hasta Saúl. Pero imagínense ustedes, el Espíritu Santo también a causa de lo que Él tenía en Sansón, cuando Él estaba en esos completos pecados, podemos decir así, de todas maneras el Espíritu Santo descendía sobre Él y le daba ¿qué? Le daba fuerza. Ahora en el Nuevo Testamento, en Joel 2:28 dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El Señor dio su promesa que iba a derramar su espíritu sobre toda carne y después de esto dice, derramaré sobre toda carne. En Hechos 2 dice la venida del Espíritu Santo. Allí, en ese momento glorioso, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, de esta fiesta, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como una ráfaga, un viento impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose separaron sobre cada uno. Allí fue cuando descendió el Espíritu Santo, ahora no, hermanos, como en el Antiguo, sobre cada persona en distintos momentos, sino dice que todas las personas que estaban allí en el aposento alto reunidos tenían la posibilidad de recibir el Espíritu Santo. ¿Mm? ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos nos ponemos contentos? ¿Por qué? Por estar de este lado de la cruz. ¿Se imagina usted un creyente, entre comillas, del Antiguo Testamento tratando de ser fiel a Dios, pero sin el Espíritu Santo? Y ahí nosotros encontramos, por ejemplo, a Job, que se esforzaba por servir a Dios, por ser fiel a Dios. El Señor en su vida, en sus hijos. Pero hermanos, hay una gran diferencia entre Job y nosotros. Hay una gran diferencia entre aquellos creyentes del Antiguo Testamento y nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Lo tenemos a Él, Él está con nosotros, Él habita, dice la palabra del Señor, que Él iba a estar con nosotros y en nosotros. Iba a ser una compañía que iba a estar alrededor nuestro, pero no solamente ahí, sino que iba a estar dentro de nosotros. Ahora, ¿cuáles son las funciones del Espíritu Santo? Por decir de alguna manera, utilizando esta palabra, ¿cuáles serían las funciones del Espíritu Santo? Para los que están anotando, primeramente, convence al mundo de pecado. ¿Sí? Convence al mundo de pecado. Dice en Juan 16:6, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad. Nuevamente leemos ese pasaje. Os conviene, dice el Señor, que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Gracias al Señor por esto. Gracias al Señor por el Espíritu Santo que convence a las personas de pecado. ¿Lo hizo en tu vida? Cuando alguien vino y nos predicó el Evangelio. Pero ¿saben qué? Esta palabra, el convencer de pecado,
es que una palabra que en el original o que en griego está como elencho, que significa convencer a una persona y no dejarla hasta que esa persona termine lo que le propuso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Vino a tu vida. No solamente se te predicó y el Espíritu Santo comenzó a obrar en nosotros, pero no solamente el Espíritu Santo nos dijo a nosotros o nos toca en nuestro corazón y nos hace saber que somos pecadores, porque si usted pregunta a las personas de afuera si son pecadoras o no, ¿qué les van a responder? Bueno, no sé si usted preguntó, pero las veces que tuve la oportunidad de preguntar, de hablar, de testificar del Señor, nadie dice no soy un pecador, yo soy santo. No, todos están convencidos de esta forma, en una forma intelectual, de que son pecadores, pero que la realidad del infierno, la verdad del cielo, todavía la dejan de lado. Para ellos es una cosa que sobra. Pero hermanos, cuando la palabra del Señor dice acá que Él nos va a convencer o Él convencerá al mundo de pecado, está diciendo que Él va a traer una profunda convicción de que somos pecadores, de que merecemos o que la persona merece el infierno por todo lo que hizo, por la condición en la que está y que hay un cielo que Dios le tiene prometido. Entonces, esa ha sido la propuesta con nosotros, ¿o no? Cuando yo llegué aquí a la iglesia, estaba sentado, me acuerdo, en ese lugar, habrán pasado, no sé, 2, 3, 4 semanas, y yo escuchaba la palabra del Señor, de alguna manera hasta obligado, porque vine por una enfermedad y yo sé que el Señor sana y vamos a seguir orando por eso siempre. Sé que el Señor puede traer la sanidad en las personas. Y yo no quería saber, les digo, nada con el Señor, yo simplemente quería recibir su sanidad y luego, como dice Pepe Biondi, para afuera. Yo solamente quería eso. Yo quería de alguna manera un Jesús curandero. Estaba ahí, como el Señor no me sanaba, bueno, estaba ahí y estaba escuchando y venía el pastor, ¿no? El pastor Ordóñez y predicaba. Y daba duro, ¿o no, hermano? Y venía otro predicador también. Entonces, de tanto estar acá, hermanos, parece que fue como una incubadora este lugar. Un lugar donde estuve ahí, escuchando la palabra, una y otra vez, y otra vez, hasta que llegó un momento que el Señor convenció mi corazón, convenció mi vida, me hizo dar cuenta de lo que mi vida era antes de acercarme a Él, de las promesas que Dios tenía para mí, no solamente en esta tierra, de que podía escapar, que estaba la oportunidad de escapar de ese lugar de condenación eterna. Y no sé en qué momento, pero sé que hubo un nuevo nacimiento en mi vida. Nací de nuevo, nací de arriba, como le dijo el Señor a Nicodemo. Nací de arriba y a partir de ese momento el Señor sigue obrando, ¿no? El Señor la obra no la tiene perfeccionada en todos nosotros, sino que el Señor nos sigue construyendo, nos sigue armando. Y estamos nosotros, y estamos bien, y hoy estamos en una reunión gloriosa, y acá hemos cantado, hemos alabado al Señor, salimos afuera, mañana a la mañana capaz que nos sigue un poquito, ¿no?, la unción, pero a la tarde ya un poco el carácter, un poco esto y aquello, hermanos, pero el Señor sigue construyendo su iglesia a través del Espíritu Santo, sigue trabajando en nosotros. Debemos tener acá un cartel en lo espiritual que dice, el Señor sigue trabajando en nuestras vidas. De sí mismo. Siga confiando en el Señor. Dios, la obra que ha comenzado va a terminar. La obra que comenzó en mi vida, hermanos, no sé, capaz que el Señor va en un 20%. No sé. Bien. Entonces el Señor va a convencer. Esa convicción, la que tuvo este profeta Isaías cuando dijo, ¡ay de mí, que soy hombre de labios inmundos! Pueblo de que tiene labios inmundos, esa profunda convicción de pecado que
José también cuando fue tentado salió gritando y dijo, ¿cómo pues haría este mal? ¿Y cómo yo? Fue la misma convicción que tuvo aquel carcelero en Filipos cuando dijo, señores, ¿qué debo hacer? El Espíritu del Señor, tocando la vida. Si se puede utilizar esta palabra, arrinconando a la persona y que tenga la única posibilidad y decir, Señor, sin ti nada soy. Aquella iglesia en el año 1906, predicando, tras él predicaba en unos almacenes grandes. Mientras él predicaba, dice que los que estaban en ese lugar podían literalmente como el cielo, el piso se les abría y ellos veían que salían. Y ellos decían al predicador, tenga misericordia. Una vez ellos se sujetaban de las columnas hechas de hierro porque no querían caer a ese lugar. Que el Señor da. Cuando dice que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, está diciendo justamente, en esto quiero acentuar, no simplemente es que el Señor nos hace ver como pecadores, porque a mí a lo largo yo soy años, no cristiano, bueno, de familia cristiana en todo caso, siempre me hablaron del Señor y pero cuando vino ese momento, esa convicción del Señor, hay una posibilidad para mí, si hay una posibilidad, Señor, de entrar al reino de los cielos, Señor, precisamente eso pasó en tu vida o eso Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Seguimos. Punto, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. El segundo es el sello de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es el sello de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando trabajaba en el colegio, en los 4 días, y va un hombre, me pide un papel, yo, bueno, se lo escribo. Bueno, toda la leyenda que él necesitaba y creo que no va a funcionar. Y se le entrego. Cuando él va y se lo muestra a otra persona, el otro vuelve enojado. Dice, ¿pero qué me dan este papel? No tiene nada, no tiene el sello, no tiene... El sello era lo que él necesitaba. ¿O no? Cuando vamos a algún lugar pedimos ¿qué? El sello. Porque el sello está hablando de que es algo original, mucho más, ¿no? O sea, necesitamos que tenga ese papel el sello. A nosotros nos sella en Efesios 1:13 dice, y él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué hizo el Señor? Nos selló. Cuando nos acercamos a Dios, Él lo aceptamos como Señor, como Salvador, ya sea que haya hecho una oración verbal o simplemente lo haya aceptado de todo corazón. El Señor le dio convicción de pecado y en ese momento no quedó el asunto allí, sino que el Señor, el Espíritu Santo, nos selló a nosotros como una posesión de Dios, posesión tuya. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando nosotros andamos ya como cristianos, estamos sellados por el Espíritu Santo, creo que voy a tener que cambiar.
la cajita, ¿no? Para una vincha con potencia. Bien, gracias, Señor. ¿Se acuerdan ustedes o han visto en alguna situación, en alguna película inclusive, cuando marcan a las vacas? ¿Saben para qué lo hacen, no? Para que sepan quién es el dueño. Bueno, y ese hierro al rojo vivo viene sobre el cuero del animal. Entonces todo el mundo, todos los vecinos que están alrededor saben de quién es ese animalito. Bueno, similar a esto sucede con nosotros. Viene el Espíritu Santo, nos marca, nos sella, entonces ya no pertenecemos a cualquiera, ¿sí? Ya no somos de cualquiera. A partir de ese momento somos declarados hijos de Dios. Entonces, cuando el ángel viene y nos mira a nosotros, nos ve el sello del Señor, dice, no, estas son oraciones distintas. Estas son oraciones de un hijo de Dios. Cuando los demonios, los diablos también quieren hacer algo contra nosotros, se acercan, ven el sello de Dios en nuestras vidas, hermanos, entonces para ellos dicen, no, esto no lo puedo tocar. Y hay un hermano que contó un testimonio de esto, ¿no? Acerca de que habían ido a enterrar a una hermana que había fallecido y en ese cementerio, bueno, una cosa tétrica, ¿no? Había un hombre que comía, un hombre loco, endemoniado, que comía así como el gadareno, que comía la carne de los muertos que habían ido a enterrar. Entonces, que estaba por ahí viendo el oficio religioso, después a la noche cuando se fueron todos, dice, bueno, perdone que lo diga, ¿no? Pero carnecita fresca. Entonces se acercó y él sabía, espiritualmente sabía que no podía tocar, porque el sello de Dios estaba en esa persona, aunque ya había partido, pero estaba en esa persona. Lo mismo el diablo, hermanos. Cuando él quiere tocar nuestras vidas, él sabe y él tiene que pedir permiso ¿a quién? Al Señor. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearlos, para agitarlos un poquito, para mover el bote un poquito, para serrucharles un poquito el piso, para hacerle las cosas un poco incómodas a ustedes. Y me imagino que Pedro estaba contento, ¿no? Bueno, a partir de este momento, todo lo que quiera hacer el diablo contra el permiso al Señor. Hasta ahí vamos bien. ¿Pero qué le dice el Señor? Yo le he dado permiso. Esa parte no nos gusta, ¿no? Sí, es lindo saber, hermanos, que el Señor, que si viene el diablo, la presencia del Señor, la obra del Espíritu Santo nos guarda, nos protege, pero también está, hermanos, el permiso del Señor al diablo para que nos zarandee un poquito. Y antes yo no entendía esto. Yo pensé que entrar al camino del Señor, y hermanos, este es el asunto. Cuando evangelizamos nosotros, hacemos muchas promesas lindas acerca del Evangelio. Y el Señor tiene promesas buenas. Pero hermanos, no le decimos, o sea, el contar solamente la mitad creo que estamos faltando a la verdad. Y yo tenía esta concepción también de que dentro del Evangelio iba a conseguir trabajo dentro de poco, iba a terminar mis estudios, que Dios me iba a ayudar en mis estudios, hermanos. Y por ahí es como que uno se relaja y cuando no sucede esto, me ha pasado a mí, hermanos, se los digo sinceramente, yo le eché la culpa al Señor. Yo le dije, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿No está funcionando el Evangelio? ¿No está funcionando la iglesia? ¿El pastor no está orando lo suficiente por mí? Cuando, hermanos, y sépanlo bien, jovencitos, que el Señor muchas veces permite que el diablo venga y nos zarandee. Pero dice el Señor que Él no nos va a dejar, no va a dejar que una carga mucho más pesada de la que podemos soportar, que podemos llevar, sea puesta sobre nosotros. Así que el Señor sabe qué carga podemos soportar. El Señor sabe, Dios sabe, y Dios sabe la fuerza, así como usted, papá, mamá, sabe que la fuerza que tiene su hijo y le puede encargar llevar un bulto hacia otro lugar. Lo mismo, el Señor sabe qué carga, qué peso usted puede soportar.
Y dice la Biblia, y acá también era mi otro tema para esta noche, acerca de la tentación, dice que el Señor no permite que una tentación que no sea humana sea puesta sobre nosotros. O sea, toda tentación que pueda venir, hermanos, usted la puede resistir. Joven, usted la puede resistir. Usted puede salir, si es posible, si es necesario, así como José salió huyendo también, de ser necesario. Amén. Y en ese sentido, hermanos, el diablo, esto lo entendemos, algunos lo han entendido hace mucho, pero el diablo le gusta copiar las cosas. Le gusta copiar. Entonces, como el Señor ha puesto su sello en nosotros, también el diablo, el anticristo, va a buscar personas para ponerle su sello. En otro momento, en otro tiempo. Va a decir, estos son míos. Y es allí, desde ese lugar, hermanos, donde nosotros, donde ustedes tienen que huir. Y sé que si ustedes tienen la fortaleza, están fortalecidos en el Señor, van a poder decir que no. Antes nosotros decíamos, no, el sello del anticristo es como una especie de tatuaje. La marca del anticristo va a ser un tatuaje. Decíamos, hace tiempo. Póngale, hace, no sé, 20 años más o menos. Luego decíamos que iba a ser el código de barras. Incluso algunas iglesias predicaban que va a ser como una especie de código de barras. Algunos decían después, más adelante, un chip tamaño de un arroz. Y esa marca fue evolucionando, pero hermanos, ahora que uno puede entender un poquito más con este tiempo, con esta pandemia, sabemos, y con estos movimientos, movimiento abortista, movimiento LGBT, movimientos que se están, filosofías, pensamientos, ideologías que se están desarrollando en el mundo, hermanos, el sello del anticristo justamente va a ser esto, va a ser una idea, va a ser un pensamiento, un espíritu que viene sobre las personas. ¿Y cuál va a ser la marca que nosotros tenemos al Señor? Justamente que nosotros, el cristiano verdadero, el cristiano real, hermanos, se va a rebelar en contra de esas cosas. Seguramente puede haber una marca literal, una marca en la mano, en la frente. Pero hermanos, por otro lado, yo sé que la marca del anticristo va a ser para todas esas personas que van a ser entregados a estos pensamientos. Y lo vuelvo a repetir, lo dije una vez acá, lo vuelvo a repetir. Estos movimientos, hermanos, van avanzando y los únicos que van a resistir van a ser los cristianos. Los cristianos que han nacido de nuevo, los cristianos que saben que la Biblia es el único código de moral y de conducta. Ellos van a resistir. ¿Y saben qué? Y por eso muchos alrededor del mundo van a ser perseguidos. Pero usted es firme. Usted es firme, hermano. Tercer punto. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas y una de sus terceras o de su tercer función es que Él causa en nosotros el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, ustedes lo conocen, ¿no? Hasta de memoria, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Bueno, ese es el fruto del Espíritu Santo. Y fíjense acá usted con la atención que no dice que son los frutos, sino que dice que es el fruto, hablando de uno solo en singular. El fruto del Espíritu Santo son todas estas cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el fruto? Una vez que nosotros, el Señor nos ha convencido de pecado, nos ha puesto el sello en nuestras vidas, ahora el Señor dice, bueno, se tiene que desarrollar algo en el creyente. Exactamente, tiene que manifestarse los frutos del Señor. Ahora, les quiero decir algo, si el Espíritu Santo está en tu vida, está en su vida, estas manifestaciones, amor, gozo, paz, paciencia, se tienen que manifestar.
tienen que fluir, utilizando esa palabra, no tienen que fluir, tienen que salir de nosotros. Tenemos que tener, por naturaleza, somos distintos nosotros ahora a un mundano, a alguien que no conoce al Señor, somos distintos. ¿Y sabe quiénes ven esto? No lo vemos, no lo ve acá, por ejemplo, la hermana Matilde, que nos vemos de vez en cuando, ella no puede decir, el hermano Gustavo está en los frutos del Espíritu Santo. Ella me ve acá y de alguna manera nosotros cuando venimos a la iglesia, sí, ¿no? Tenemos cierta, o sea, no solamente nos cambiamos, nos vestimos lo más bonito que uno pueda tener en el placar, pero hermanos también, digamos, uno muta, cambia para la iglesia. Entonces la hermana va a decir, qué lindo el hermano Gustavo. Pero ¿quiénes pueden decir que fulano de tal, o puede hablar de mí, que tengo el fruto del Espíritu Santo? ¿Quiénes pueden decir? Las personas que están a mi alrededor siempre. Eso puede decir quién, mi esposa. Ella puede dar testimonio. Cómo reacciono, cómo tu papá, tu mamá, ellos pueden dar fe si es que hay realmente, si es que está el fruto del Señor. Ahora, ¿el fruto del Señor está en nosotros? Le escucho. No están muy convencidos, ¿no? Pero dice aquí el Señor, le vuelvo a leer, más el fruto del Espíritu, y si el Espíritu está en nosotros, estas cosas tienen que estar, hermanos. Es una consecuencia, el fruto del Señor tiene que estar en nuestras vidas, tenemos que tener que amor, paz, paciencia, todas estas cosas tienen que estar en nosotros, están en nosotros, hermanos, pero ¿qué pasa? Nosotros, como lo expliqué una vez, somos como una especie de dique, ¿no? El dique acá, el más conocido, el más cercano, de los alisos. Allí está ese dique, contiene mucha agua. Ahora hay unas compuertas más abajo y esas compuertas se abren, se regulan, se pueden abrir en su totalidad, un poquito, mucho, nada. Bueno, nosotros somos justamente como eso, somos un dique donde el fruto del Señor está en nosotros y nosotros podemos dejar fluir o no. Están en nosotros, están en tu vida. No le pidas al Señor, ¿no? Como dice ese típico cuento, no le pidas al Señor, dame paciencia, el Señor ya te lo dio. No le pidas al Señor, dame amor. El Señor ya te dio. Si has nacido de nuevo y el Espíritu Santo te ha convencido de pecado, si tienes el sello del Espíritu Santo, entonces el fruto del Señor está en tu vida y simplemente tienes que ejercitarlo. Simplemente tienes que dejar que salga cuando sea necesario. Porque cuando necesitamos nosotros mansedumbre, cuando necesitamos templanza, en un momento como este, salvo que alguien diga, el hermano Gustavo predica largo, así que, Señor, dame templanza porque tengo que esperar que él termine de predicar y para saludar e irme a la casa. Pero no, hermanos, en momentos regulares, tranquilos, que uno está, no necesita templanza. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que en la otra situación. Se proponen situaciones complicadas en nosotros, problemas con el compañero de trabajo, problemas con la esposa, con el esposo, con los hijos. Entonces allí es donde el Señor nos dice, bueno, vamos a ver cómo estamos de gimnasio, cómo estamos, hemos ejercitado. Bueno, si no han ejercitado, esta es la oportunidad. Entonces el Señor nos presenta situaciones para que nosotros dejemos brotar el amor por nosotros. Y si no hay amor, en todo caso, hermanos, póngale un poquito de templanza. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el cuarto punto. El Espíritu Santo vino para consolarnos. El Espíritu Santo es el consolador. En Juan 14, 26, en Juan 15, 26, en Juan 16, 7 y en Juan 14, 15, mire, estoy hablando del Evangelio de Juan solamente, es donde se menciona al Espíritu Santo como consolador, y es en el tiempo que el Señor, que Jesús ya se estaba yendo de este mundo. Fue una de las últimas charlas que él tuvo con el Señor, que quedó registrado en el libro de Juan, donde él ya se está despidiendo.
Y él allí en ese momento le dice, estas cosas no les he dicho antes, sino que se las estoy diciendo ahora porque cuando yo me vaya va a venir otro que me va a reemplazar a mí. Va a venir el Consolador y les dice, les conviene que yo me vaya. Ahora ustedes estando allí, ustedes siendo uno de los 12 discípulos, ¿qué diría? Se va Jesús, se va el Señor, se va el que nos enseñó tantas cosas, se va Él. Y Él dice que va a venir alguien que lo va a reemplazar cabalmente. Yo, o sea, si me pongo en el lugar de Pedro, de alguno de sus discípulos, diría, Señor, no, yo creo que eso sería muy difícil de poderte reemplazar. Pero el Señor les dijo, les conviene que yo me vaya. El Señor le pone esto, me quedo yo en este mundo, es mucho mejor que yo me vaya para que venga el Consolador. Ahora, hermanos, si el Señor se hubiera quedado, hagamos este ejercicio mental, si el Señor se hubiera quedado en este mundo, el Señor hubiera estado, por ejemplo, ahora quizás hubiera estado predicando en Jerusalén, por decir. La semana que viene, en Estados Unidos, en distintos lugares. O sea, geográficamente hubiera estado en un solo lugar. Pero cuando Él se va y manda al Espíritu Santo, al Consolador, no solamente la presencia de Jesús va a estar en un lugar geográficamente, sino que va a estar en muchos lugares alrededor del mundo, porque usted tiene la presencia del Señor, yo tengo la presencia del Señor, nuestros hermanos que están en Buenos Aires, nuestros hermanos que están en Abrapampa, nuestros hermanos que están en Humahuaca, nuestros hermanos que están alrededor del mundo, hermanos, pueden disfrutar y gozar de la presencia del Espíritu Santo, hermanos. Por eso es que el Señor les dijo, les conviene a ustedes, humanidad, les conviene que yo me vaya. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos le dicen gracias, Señor? Gracias, Señor, porque has enviado tu presencia, has enviado tu Espíritu Santo. Ahora dice que el Consolador, Él no solamente, porque cuando tenemos acá, dice Consolador, nosotros pensamos que es el Señor consolando nuestras vidas cuando nos va mal, estamos deprimidos, me saqué una mala nota, fui a dejar un currículum y después no me llamaron, así que necesito un consolador. No, no solamente eso. No solamente eso, hermanos, sino que la palabra consolador en el original es paracleto, que significa que es un compañero de viaje y un maestro. Entonces es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, enseñándonos a nosotros día a día cómo vivir. ¿Qué dicen, hermanos? Ese es el Consolador, ese es el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, dice, y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ahora, el Espíritu Santo, hermanos, se conecta siempre con la palabra, siempre con la palabra. No puede ser de otra forma. Siempre el Espíritu Santo viene a trabajar con la palabra. Anoche estuvimos hablando un poquito de esto. Hermanos, no podemos nosotros ser efectivos en el Evangelio si no tenemos la presencia del Señor, del Espíritu Santo, no tomamos en cuenta la obra del Señor y si es que descartamos la palabra del Señor. Justamente, hermanos, en nombre del Espíritu Santo, o mejor dicho, perdónenme, ¿no? En nombre del Espíritu, últimamente se han visto un montón de cosas desgraciadas dentro de la iglesia. En nombre del Espíritu. ¿Por qué? Porque es el Espíritu. Y hermano, esa es como una traba. Es como que el Espíritu me dijo que haga tal cosa y es el Espíritu. ¿Y quién puede refutar eso? ¿Sabe quién puede refutar eso? La palabra, la Biblia. Por algo el Señor nos dejó allí Hechos de los Apóstoles para que nosotros sepamos cómo debe conducirse una iglesia, cómo es una iglesia históricamente, y nos dejó las cartas para saber cuál es la doctrina de iglesia, cuáles son nuestros límites, cuál es el límite de la acción del Espíritu Santo. Ahora uno va a decir, no, uno no lo puede limitar al Espíritu Santo. No, nosotros no limitamos, sino que limita a quién. La palabra del Señor dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo
lo que os he dicho en ese momento. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, hermanos, no podemos divorciar una cosa de la otra. Vuelvo a decir, en estas corrientes pentecostalistas, ahí uno ve en nombre del Espíritu, o Espíritu con minúscula, hermanos, hay cosas que no son de Dios. Y uno tiene que tener el oído afinado ¿a qué? Al Señor, pero por sobre todas las cosas también a la palabra. Él no va a hacer nada de lo que no haya dejado escrito en la Biblia. Esa es nuestra ancla, ¿sí? Somos como un barco. El ancla está puesta para que tenga un radio de acción, pero va a estar firme en eso. ¿Pueden decir amén? Bien, seguimos. Él nos ayuda a entender la Biblia. El Señor, nunca el Espíritu Santo va a trabajar fuera de la Biblia. Él es un ayudador, Él nos da fuerza, Él nos da como consolador, Él es alguien un compañero que nos anima. Y acá en este punto, fíjense ustedes, ¿a cuántos, siempre que ustedes se sienten mal, un hermano le llama, le manda mensaje o el pastor llega a la casa de ustedes? ¿Es así o no? Sería lo mejor, ¿no? Sería lo óptimo, pero no sucede así. Pero ¿quién es ese compañero fiel del camino? El Espíritu Santo. Es cuando nosotros estamos mal, hermanos, cuando nosotros estamos en esos momentos difíciles, Él viene, Él nos da su compañía, Él nos abraza. Él nos recuerda la palabra. Por eso es importante que uno pueda leer y memorizar, no sé, Salmos, Proverbios, los versículos de... ¿Por qué? Porque Él nos va a recordar a través de esas palabras. Él va a tocar la Biblia y, hermanos, ahí vamos a tener automáticamente, vamos a tener la ayuda que necesitamos. Y no es necesario, porque a veces nosotros nos quejamos, decimos, bueno, el pastor no viene, el pastor o el hermano, me tendrían que venir a ver porque me siento mal, y a veces por ahí uno que otro deja la iglesia, ¿y por qué? No, porque en esa iglesia no hay amor. Bueno, hermanos, el amor de Dios primeramente ha sido derramado en nuestros corazones. Y el amor de Dios, al estar en nuestras vidas, hermanos, el Señor, al estar con nosotros, Él es el que nos da fuerza. Y Él es el que nos ayuda a nosotros a poder alentar a otros en este camino. ¿Sí? Hay muchas cosas dentro de la iglesia que uno puede observar y decir, bueno, falta esto, falta aquello. Bueno, el Señor te está diciendo, si falta, ese es trabajo para vos. Si decís, bueno, falta amor, bueno, porque esa es una, ¿no? Bueno, el Señor te ha puesto acá en la iglesia, ¿para qué? No para recibir, ser un recipiente de amor, sino para ser alguien que dé amor a la iglesia, que dé amor a aquel que necesita. Amén. El Espíritu Santo nos da de nuevo, o sea, el bautismo, la presencia del Señor en nosotros, nos da de nuevo fuerza, nos da poder. Hechos 4:29 dice, los discípulos estaban siendo perseguidos, encarcelados, y cuando salen ellos hacen esta oración a Dios, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Sí? Ellos estaban siendo perseguidos a causa de ser siervos del Señor. Como lo dije alguna vez, un cristiano 2021, ¿qué hubiera dicho si hubiera estado en la piel de estos discípulos? Señor, líbrame de esto. Señor, los reprendo. Señor, lleva castigo a esas vidas, a esas personas. Señor, mira cómo estoy yo, pobrecito. Eso hubiera dicho un cristiano promedio en el siglo XXI, año 2021, ¿sí?
Haber dicho, Señor, mira, líbrame de esto, líbrame, Señor, líbrame. No, ellos ¿qué pidieron? O sea, estaban, hermanos, llenos de la presencia, llenos del Espíritu Santo, y ellos ¿qué pidieron en ese momento? Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Danos más valentía de la que tenemos ahora, porque tenemos que hablar tu palabra. Para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Y cuando hubieron orado, el lugar, donde estaban congregados, tembló. Pero hermanos, a esto es el punto donde voy. La presencia del Señor, lo que nos da a nosotros es, el Espíritu Santo lo que nos da es valentía para poder testificar en momentos difíciles. ¿Sí? Yo también fui estudiante del profesorado. Digo del profesorado porque me convertí a los 21 años, justo cuando estaba comenzando el profesorado. Y hermanos, ¿es difícil testificar a los compañeros de trabajo? Sí. ¿Es difícil manifestarse como cristianos? Sí. Pero hermanos, si le pedimos valentía, no vamos a ser bien vistos. ¿Cuántos han pasado por eso? En el trabajo. Pero hermanos, si nosotros le pedimos al Señor valentía, le pedimos, Señor, danos de nuevo, danos de tu presencia para ser más efectivos, para no avergonzarnos del Evangelio. El año pasado, en el tiempo de transmisión a través de Facebook, nosotros pedíamos a la iglesia que por favor compartan las transmisiones. Y en este tiempo también lo pueden hacer. Pero muchos no compartían. Y no sabemos por qué, pero por ahí tenía algunas conclusiones. Yo decía, ¿o no saben dónde queda el botón compartir? O la segunda opción es que no quieren compartir porque su grupo de amigos, o no quieren que su grupo de amigos sepan que ellos tienen un lugar donde vienen, o ellos siguen a Dios por temor a cargadas, o todo eso. Cada uno sabe. Pero fue un lindo momento incluso ahora, hermanos, para compartir ustedes y decir, yo soy un hijo de Dios y el Espíritu del Señor está en mi vida y Él me da el poder, Él me da la fuerza y no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. Hemos recorrido así, hermanos, es mucho más extenso para ver acerca de la obra del Espíritu Santo en su iglesia, en nosotros. Acuérdese, Dios le convenció a usted de pecado. No es que usted fue buenito y que usted le hizo un favor al Evangelio, un favor a Dios diciendo, yo me voy a hacer evangélico, ahora van a tener una buena figura en la iglesia. No. El Señor nos sella con su Espíritu Santo. El Señor nos da la capacidad de vivir piadosamente como hijos de Dios. El Señor nos consuela y el Señor finalmente nos da de nuevo. ¿Sí? Oramos al Señor allí donde estamos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la obra, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Señor, no podríamos realmente estar en este lugar. No podríamos serte fiel. Señor, si incluso, Señor, teniéndote a ti, Señor, en nuestras vidas, por ahí nuestra naturaleza carnal, Señor, nuestra naturaleza nos lleva, Señor, nos desvía. Pero Padre, Señor, toda la disposición tuya, toda la fuerza, Señor, todo el fruto, Señor, del Espíritu Santo, Señor, que vienen hacia nosotros y nos ayuda, Padre, para seguirte, para servirte, para ser efectivos en la obra. Gracias, Padre, porque en ese momento viniste a nuestras vidas. Cada uno puede recordar en este momento cuando la presencia del Señor vino para convencerle a usted. Y no solamente decirle sos pecador, sino que trabajar en usted una y otra vez, a través de aquel amigo, aquel vecino que le hablaba a usted. Una y otra vez pasaba por
por la iglesia o venía acá acompañando a alguien y la presencia del Señor trabajó en usted una y otra vez. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque no nos dejaste, no nos abandonaste, no nos dejaste allí, Señor. No tocaste solamente nuestra conciencia, nos avivaste en nuestro pensamiento, sino que trabajaste en nosotros hasta que finalmente, Señor, pudimos rendirte nuestra vida a ti. Gracias, Señor, por ese hermoso sello que está en mi vida, que sé, Señor, que lo puedo llevar, Señor, con mucha alegría, sabiendo, Señor, que el reino espiritual está viendo ese sello en mi vida y sabe a quién le pertenezco, sabe a quién sirvo. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor, y que esta palabra quede grabada, quede guardada, Señor, en el corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Permíteme elevarte a adoración y entregaste hoy todo mi ser y siempre, siempre, siempre te alabaré. Toda mi vida, Señor, te exaltaré. Toda nuestra vida, Señor. Y entregaste hoy todo mi ser y siempre, siempre, siempre te alabaré. Toda mi vida, Señor, te exaltaré. Sí, Señor, toda nuestra vida te adoraremos.